Tenemos tres excelentes invitados para reflexionar sobre este título que es ¿qué esconde la inteligencia artificial? ¿Cuánta inteligencia esconde? ¿No? Y vamos a tener entonces, tenemos ya a estos tres grandes invitados, Antonio Casilli, José Ulloa y Constanza Michelson. Los voy a presentar, después les voy a hacer algunas preguntas y luego va a haber la posibilidad de que ustedes le hagan preguntas a todos los panelistas o a alguno de ellos. Antonio Casilli es profesor de Sociología en Telecom París. Forma parte del Instituto Politécnico de París y es investigador en el Instituto Interdisciplinario de la Innovación. Su investigación se centra en los usos digitales, el trabajo y las libertades públicas. Desde sus primeros trabajos sobre el impacto de las tecnologías industriales en el imaginario del cuerpo, ha estudiado la violencia comunicacional y las culturas digitales. Ha realizado varios estudios de campo internacional, especialmente en Estados Unidos, China, Brasil, Corea del Sur, Bolivia y Cuba. Desde 2009 ha coordinado proyectos de investigación sobre redes sociales en línea, trabajo, salud y privacidad. También participa en metodologías avanzadas de investigación en ciencias sociales, incluidas las simulaciones multiagenciales. Fue coordinador editorial de la serie documental de France Télévisions Invisible, Les Travailleurs du Clic. Entre sus principales publicaciones figuran Esperando los robots, encuestas sobre el trabajo del clic, Against the Hypothesis of the End of Privacy, Les liaisons numériques vers une nouvelle sociabilité, las relaciones digitales hacia una nueva sociabilidad. Bienvenido, Antonio Casilli. Un aplauso, por favor. José Ulloa Acosta es un artista visual y docente que vive y trabaja en Santiago. Su práctica artística se ha desarrollado a partir de la investigación del mundo de la minería, problematizando el accionar de productores de materias primas por medio de la cultura como generador de influencias en la estructura pública, económica y social en Chile y el mundo. Trabaja la escultura y desplazamientos hacia el video, la fotografía, el sonido y la animación digital. Ha participado en muestras colectivas e individuales en Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, España y Estados Unidos, y hoy día también nos va a mostrar parte de su obra. Bienvenido, José, un aplauso. Y Constanza Michelson, psicoanalista y escritora, que tiene más de 20 años de experiencia clínica. Tiene una experiencia diversa en los campos de la salud pública, en estudios sobre la depresión, las adicciones y la clínica de las neurosis. Junto al trabajo clínico se ha dedicado a la escritura y al pensamiento crítico. Ha escrito columnas y ensayos en La Tercera, The Clinic, Revista Santiago, CTXT de España, Revista Polvo de Argentina, New York Times en español. Es también autora de varios libros, entre ellos 50 sombras de Freud, Laberinto de amor y sexo, Neuróticos, Bestiario de locuras y deseos contemporáneos, Hasta que valga la pena vivir, ensayos sobre el deseo perdido y el capitalismo del yo, Una falla en la lógica del universo, cartas desde la cornisa, que escribió junto a la filósofa Aycha Liliana Messina, y Capitalismo del yo, Hacer la noche, y además tiene un podcast que se llama El oficio de vivir. Un aplauso para Constanza. Bueno, me gustaría partir haciéndole a cada uno la pregunta que nos ha reunido hoy día. ¿Qué esconde a su juicio la inteligencia artificial? Cada uno de ustedes lo ha mirado desde distintos lados. Constanza desde el psicoanálisis, José desde el arte, Antonio desde la investigación, la academia. Y si los pregunto porque, como les comentaba al principio, vengo llegando del Foro Económico Mundial de Davos, que se realizó la semana pasada, y la inteligencia artificial fue uno de los temas que tenía más paneles, más discusiones, más preocupación en torno a ella. Bueno, y en particular un tema que causó, no sé si tanto impacto porque todos lo conocían, pero entiendo que acá también causó mucho impacto, fue esto de Chat GPT, este nuevo, digamos, este espacio donde se puede hacer desde poesía, informes de trabajo, se supone que también artículos periodísticos, tareas de colegio, en fin, lo que ha producido un enorme debate en torno a qué pasa con la educación, qué pasa con las tareas, cómo repensarlas, porque esto lo hace en un segundo las tareas de los niños, pero también qué pasa con los trabajos intelectuales que se supone que eran los que no iban a estar tan en peligro por la inteligencia artificial. Antonio. Bueno, si la pregunta es ¿qué esconde la inteligencia artificial? La respuesta corta es trabajadores pobres,
ancora aún más corta sería venezolanos y kenianos, porque hay muchísimas personas que deben producir, generar y etiquetar los datos que son necesarios para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se presenta ilustrada como un aprendizaje automático, ¿eh? Se llama así. El aprendizaje no es automático, no es automático porque necesita personas que enseñan a los software a hacer lo que hacen. Y las personas que enseñan no son ingenieros, no son científicos de datos, esos son la minoría de las personas que trabajan en el sector de la inteligencia artificial. La mayoría, 100 de millones de personas en el mundo, son personas que nosotros llamamos los microtrabajadores. Los microtrabajadores son personas que son contratadas sobre plataformas especializadas y que son pagadas 1 o 2 centavos para tarea. Nosotros, se llaman las microtareas. Microtareas, por ejemplo, si usted tiene una base de datos de imágenes o de textos como ChatGPT, necesitamos clasificar los textos, filtrar los textos, tal vez moderarlos. Y eso es exactamente lo que se pasa con ChatGPT. GPT significa que es una inteligencia, el P de GPT significa pre-trained, pre-entrenado. Y las personas que entrenan esta inteligencia artificial son las personas que nosotros estudiamos con Paola Túbaro y con los otros investigadores e investigadoras de mi equipo de investigación, y que se encuentran en países tal vez lejanos de los países donde las inteligencias artificiales son producidas y presentadas sobre los mercados. Porque son los chinos, son los americanos, los estadounidenses que venden la inteligencia artificial, pero los que producen la inteligencia artificial, los que producen los datos, que son el input principal de estas inteligencias artificiales, se encuentran en países como Venezuela, como Kenia, como Madagascar, donde nosotros hemos hecho investigaciones de campo principalmente. Antonio, supone que la cuarta revolución industrial va a dejar sin trabajo a la mitad de la población. Tú decías antes, no es el principal problema de la cuarta revolución industrial, sino el tipo de trabajo que está produciendo. ¿Puedes desarrollar más esa idea? Sí, es un poquito difícil de desarrollar eso porque hay muchísimos años de debate intelectual sobre esta cuestión que empieza con la primera revolución industrial. La primera revolución industrial en el siglo, al final del siglo XVIII fue caracterizada para este discurso de las máquinas que van a destruir los empleos y lo que se pasa en los siglos siguientes fue exactamente el contrario, porque nosotros hoy somos en una situación en que las personas formalmente empleadas al nivel mundial son un número que no fue jamás, nunca presente en nuestras sociedades. Los procesos industriales determinan tal vez cambios en las estructuras de los mercados laborales, y uno de los cambios que fue analizado en los años 10 de este siglo fue la inteligencia artificial específicamente. Y dos economistas de Oxford que se llamaban Frey y Osborne en 2012 publicaron un informe que se llamaba The Future of Employment, simplemente. Y en eso decían que estimaban que en 2030 47% de los trabajadores de un país como los Estados Unidos serán sustituidos por robots. Y no se pasa así. Las estadísticas hoy no indican
que las tendencias son esas. Lo que se pasa es que es principalmente el verdadero riesgo para nosotros y por todos, es que los trabajadores empleados formales son hoy amenazados y reemplazados por trabajadores informales, que hay un proceso de informalización del trabajo que es muy bien conocido en continentes como el América del Sur y como otras partes del mundo, y esta informalidad significa también una precariedad más importante para los trabajadores. Claro. Además que todas estas aplicaciones como Uber, Rappi, etcétera, en el fondo dice que son socios, ¿no? Pero lo que sabemos es que ahí se oculta una precariedad laboral, ni siquiera se oculta, es evidente una precariedad laboral sobre esas personas. Constanza, todos estos temas de inteligencia artificial, así como también el uso que le damos a nuestra vida online, ¿no? A nuestra vida en Internet, nuestra relación con las pantallas, con las redes sociales, ha alterado la manera como nos relacionamos. Todo eso fue incluso más acentuado en la pandemia, en que nos trasladamos a ese país llamado Zoom, el cual todos compartimos. ¿Cómo ves tú todos estos desarrollos de inteligencia artificial y qué seguirá permaneciendo como lo humano, lo esencialmente humano? Bueno, esa es una súper buena pregunta. ¿Qué es lo humano? Si hay algo esencial o no en eso. Y uno podría decir, existe lo artificial, pero lo humano tampoco hay algo esencial. Alguien podría decir, esto es, ¿no? Ni siquiera la muerte, la conciencia de muerte. Hoy día, además, ¿no? Peter Thiel, gente como estos transhumanistas que, bueno, en una entrevista Peter Thiel decía, la muerte es un asunto ideológico, digamos, ¿no? ¿Por qué creen en eso? Y vamos a resolver ese problema, así que espérense un rato. Pero el punto es que lo humano también es artificio, y eso es un poco lo que quiero explicar brevemente, pero también para decir que hay una preocupación, ¿cierto?, legítima por, bueno, qué va a pasar con la inteligencia artificial y si acaso las máquinas nos van a reemplazar. Mi preocupación, al menos desde mi quehacer, es si acaso antropológicamente estamos mutando a que los seres humanos existamos como máquinas, ¿sí? Que es algo que en la clínica experimentamos mucho, es decir, no un sujeto que va y dice, bueno, me duele algo, sino que, bueno, no sé, enchúfeme, desenchúfeme. A veces yo pregunto, bueno, ¿usted es una persona o un electrodoméstico, digamos? ¿Tiene algo que decir sobre lo que le pasa o ya no se piensa? Voy a partir por algo que puede sonar contraintuitivo, pero es la pregunta que es un cuerpo. No se nace con un cuerpo, no al menos desde el punto de vista humano. Un cuerpo incluye también la psicología del cuerpo, ¿no? Existe la carne, pero existe el cuerpo humano. Y no hay garantías a que de pronto no hayan recaídas a esa carne, lo que algunos filósofos han llamado vida nuda. Que me parece que Antonio los llamó quizás los microtrabajadores, uno podría ahí incluso usar esas categorías de vida nuda, me parece. Pero bueno, ¿qué es un cuerpo? Si yo les pregunto, ¿dónde está el cuerpo cuando están en Internet? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Está ahí donde están navegando? ¿Está ahí donde están sentados? O incluso el cuerpo molesta, no sé, a veces si están pegados en Internet en algo muy interesante, ir a la cocina, hacerse un café puede ser una proeza, ni que decir quienes juegan videojuegos. En fin, digamos, el cuerpo no... ¿Dónde está el cuerpo? Ahora veníamos de una... Herzog presentó su primera novela recién hace un rato, El Lo Contador, y él decía, por ejemplo, que durante 25 años habían unas palabras lo fantasmeaban y que por fin pudo escribirlas, digamos. ¿Esas palabras son cuerpo o no? ¿Son parte del cuerpo o no? Quiero decir con esto que el cuerpo psicológico no se acota a la carne, es más complejo que eso. Y para poder pensar estas cosas, tengo dos imágenes, quizás para responder tu pregunta. La primera es una imagen en la pandemia. Me acuerdo que en uno de estos permisos que nos dan como por 2 horas, yo venía manejando, bajando una avenida. La avenida no habían peatones, no habían personas, cuerpos, sino que pensaba, bueno, están todos en sus casas conectados en sus cosas, y está llena de estas motitos con estas mochilas, que podía ser como un ser en sí mismo, un nuevo animal. Lleno. Y dije, wow, o sea, pareciera ser que la operación de todo esto, que parece muy limpio, ¿no? Este teletrabajo, todos, digamos, ocultándonos del virus, pero hay un no cuerpo, o sea, uno aprieta un botón, digamos, o sea, uno se salta toda la lata de tener que ir a hacer ciertas cosas, ¿no?
pero hay otros cuerpos que precisamente hacen eso. Pareciera ser que hay una dimensión del cuerpo que es el resto, realmente el resto, el cuerpo como residuo de esa operación. Todas estas motitos, ¿cierto? Generalmente, bueno, migrantes, en fin, trabajadores precarizados. Y entonces, quiero usar una figura hay una antropóloga que se llama Bárbara Ehrenreich y que hace esta observación que es súper obvia, digamos, pero bueno, no la había pensado, que dice, bueno, seguramente antes de ser cazadores, nosotros éramos la comida, digamos. Y cuando éramos comida, y el mundo era una cosa, digamos, indefinida, nosotros éramos la presa, éramos cazados, es muy parecida a la sensación infantil del terror nocturno. Es decir, hay un mundo gigante, un mar abierto, oscuro, donde todo puede ser monstruoso. La experiencia del ataque de pánico es esa. Ahí no hay cuerpo todavía. No hay un recorte, hay una oscuridad, digamos, donde cualquier cosa que vea o toque puede ser eventualmente algo que me ataque. ¿Y qué es lo que pasa en la infancia, cierto? Freud tenía un caso de una niña que le decía a la mamá, háblame mamá porque tus palabras son luz. El lenguaje es luz. ¿Qué hace el lenguaje en la pieza oscura? Y dice, bueno, eso se llaman dinosaurios, tienen estas características. Es decir, el lenguaje nos hace no ser comida, se lo pongo así. Y es el tabú, digamos, o sea, uno no se come a las mascotas que uno humaniza, uno no se come a lo que tiene nombre. ¿Sí? No todos los humanos tienen nombre, ese es todo el punto, ¿no? Si acaso la pregunta es si la humanidad residual es tratada como cuerpo humano. Fíjense ustedes que el cuerpo cambia en el tiempo, o sea, ¿qué tienen en común esa guagua que son cuando al nacer y no el cuerpo anciano? Uno parece, porque es la misma persona, digamos, ¿qué garantía hay de que sea la misma persona? Bueno, el nombre. Hay una constancia que es simbólica. Bueno, todo el asunto es, y acá uno podría pensar que es exagerado, voy a apurarme, pero Agamben, Giorgio Agamben, ¿no? que uno dice, bueno, está medio exagerando, pero dice, el modelo de la ciudad es el modelo del campo de concentración. Y lo que él está pensando es que dice que igual, fuera de la guerra, hay aún cuerpos que son tratados como el campo de concentración. Hoy día, evidentemente, todos estos puntos en el mapa, son puntos, digamos, que mueren en el mar, que no tienen categoría política, no son víctimas, no son refugiados, no están bajo ninguna jurisdicción. Esos puntos en el mar o esas motitos indocumentadas, esa ilegalidad, hace de esos cuerpos un cuerpo sin nombre. Y cuando mueren, no tienen nombre, son una cifra. Y aquí llego a mi segundo punto para cerrar, mi segunda imagen a propósito de la lógica de la cifra o el pensamiento de la cifra y que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es un pensamiento del cálculo. Hay un Gunther Anders, este filósofo del siglo XX, le escribió una carta al hijo de Eichmann. ¿Se acuerdan de Eichmann? El caso del burócrata nazi, ¿no? Desde el cual Hannah Arendt hace su teoría de la banalidad del mal. Él escribe una carta a Gunther Anders y le dice, bueno, yo en realidad usted, hijo de Eichmann, no lo culpo de ser hijo de Eichmann, usted no tiene más culpa que por ser su hijo, digamos. Pero usted es culpable, al igual que todos nosotros, los herederos del siglo XX, de lo siguiente, que la dimensión técnica, la dimensión que alcanzaron nuestros inventos, generan banalidad del mal, en el sentido de que generan cifras y cuestiones que ya no son pensables. Recién Antonio decía 100 millones, usó una cifra. ¿Qué son 100 millones? ¿Pueden pensar en 100 millones? Cuando se habla, por ejemplo, 6 millones es la cifra, ¿no?, de los muertos del campo de concentración. ¿Uno puede pensar en 100 millones? Uno puede decir esa cifra, y la puede decir, puede escribir, se puede tomar un helado y decir esa cifra. Si 100 millones, si yo te digo, hay 10 muertos, yo puedo pensar 10 muertos. 100 millones ya no puedo pensar. Y eso que genera antropológicamente, que ya no nos sintamos responsables por el mundo del que somos parte. Y acá termino con mi segunda imagen para hablar de esto de que es un cuerpo. Es post-pandemia y estaba cansada, era de noche porque el cuerpo se cansa, digamos, el cuerpo existe. Y me invitan a hacer una clase tarde y estaban el 80% de las cámaras apagadas, puros cuadraditos negros. Entonces llegan y ponen, ¡pum!, van a grabar. Y se me ocurrió, nunca lo había pensado. No, dije yo, no grabo mis clases. Mentira, había grabado. Pero si no me quedaba dormida, realmente me desmoralizaba esta cosa de hacerle clase a unos cuadraditos negros, en fin. Como no ver a nadie. Bueno, se armó una polémica, finalmente todo el tema se trató de esto, o sea, hay que no prender la cámara, y yo pensaba, bueno,
¿Cómo puede ser posible? O sea, ¿qué es lo que hace la técnica? La técnica nos cambia también nuestra manera de estar a las cosas. Sí, por último, cuando uno va a una reunión fome, uno tiene que sentarse, hacer como que escucha, pero ahí hay un gesto, en una de esas te pusiste a escuchar y te pasó algo. O por último, no vas y pagas las consecuencias. Pero esto de estar y no estar genera una relación en nuestras cosas. Uno solamente ama aquello a lo que le ha puesto atención, y no es menor que el de los trastornos, de lo que se habla hoy día de salud mental y todo eso. De los grandes trastornos hoy día en el campo de la salud mental es el déficit de atención, y desde luego, ¿cómo vamos a atender si podemos no hacerlo? Y podemos estar permanentemente estimulados. Entonces, esta fuga del cuerpo, donde hay unos cuerpos residuales que pagan por eso, lo que quiero decir es que incluso fugarse del cuerpo, ida hacia adelante, donde ya no necesitamos el cuerpo, donde quizás incluso la muerte va a ser una función obsoleta, nos deja de nuevo, después podré seguir explicando esta idea, pero lo que quiero sostener es que nos deja de nuevo en la boca del lobo, en el sentido de que de nuevo somos comida. Y esto es esta consecuencia se ve en la salud mental. Es decir, cada vez hay más técnica, hay más fármacos, hay más terapias, pero las cifras de salud mental cada vez empeoran. Y ya no son los síntomas freudianos, no es la neurosis. ¿Qué es la neurosis? Soy un animal de lenguaje. O sea, básicamente algo pasa con eso, digamos, es el malestar en la cultura. Estar en la cultura siempre es malestar y hay que volver a empezar y hacer ciertas cosas. Sino que el malestar hoy día es el pánico, es el déficit de atención, es decir, todas expresiones de nuevo ser esa presa de una boca de lobo gigante, porque hay algo del sujeto que se pierde en esta operación del que llamaré post-cuerpo. Después puedo seguir profundizando. Sí. Muy interesante, Constanza. Además, me acuerdo de otra imagen de la pandemia que tú, o no de la pandemia, sino que en general de la vida actual que tú has traído, que así como esa de estar en una reunión de Zoom con todo apagado, ¿no? Esa sensación de estar y no estar para el que está al frente mostrando su cara, ¿no? Lo incómodo que es. Y también para el que está con la cámara apagada, que en el fondo cuando uno ha sido esa persona, uno sabe que en realidad puede estar haciendo otra cosa, puede haber separado. O sea, esa no presencia, ¿no? No es ni ausencia ni presencia, totalmente descomprometida. Y me acordé de otra, que es esta posibilidad de escuchar más rápido los audios de WhatsApp. Que la Constanza decía que ya la gente como que quiere en la vida real hacerlo, ¿no? Y en realidad uno piensa, a veces está hablando con alguien y dice que ganas de apretar el botón y que me lo diga como más rápido, y uno empieza realmente como a transformarse, como dice esto, en una máquina, ¿no? Como quiero que todo esto pase rápido. O es quiero el no algoritmo, estar acá. o sea, el algoritmo es ahorrémonos esta lata del Claro. cuerpo humano que es lento, se enferma, lata, aburre el cuerpo, molesta. Sí. Entonces, ahorrémonos este error humano y ahí está el algoritmo. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿No? Si después del siglo XX, que fue, no, la razón nos salvará, llega el siglo XX y dice, no, me parece que los humanos somos totalmente estúpidos y la razón no nos salva, viene, bueno, no se preocupen, humano estúpido, ahora el algoritmo lo salvará. No piense, vea aquí. Es decir, hay ciertas funciones que se delegan. El gran problema es delegar la inteligencia. Ahora, no se trata de competir en términos de inteligencia con la inteligencia artificial. Mi hipótesis más bien es que el error nos salvará, porque el cuerpo es torpe, digamos. Y esa torpeza es ahí donde está la singularidad. Ahí es donde ocurre la poesía interna, digamos. Sí. José, cuéntanos cómo llegaste tú a este trabajo en que estás poniendo tu objeto, digamos, artístico, tu objeto de exploración artística en la minería. Y todo algo que podría parecer como lejano al quehacer artístico, pero que es tan esencial en el devenir del mundo, ¿no? Estábamos conversando antes también del cobre, por ejemplo, la minería del cobre depende la transición energética del mundo, toda la electromovilidad y por lo tanto la posibilidad de dejar atrás el uso de combustibles fósiles pasa porque haya cobre. Bueno, y también el litio, ¿no? Minerales que... Entonces, ¿cómo empieza esto ya a jugar en distintas bandas, ¿no? Y en distintas reflexiones? Y por supuesto el arte, como decía Andrea Gulf, es tan importante que desde el arte estos debates que son académicos, que son intelectuales, que son políticos, sean iluminados también por los artistas como tú. Bueno, principalmente mi trabajo en relación a la minería comenzó como con una relación biográfica, o sea, como mucha gente en este país, parte de mi familia trabajó o ha trabajado en Codelco, específicamente en el Teniente. O sea, mi papá nació en Sewell, ¿cierto? La ciudad minera que está en las montañas, en Rancagua. Y a partir de un poco sus como vivencias me empezó a interesar como esta relación después
investigando, conversando con mi familia también por parte de mi mamá. Habían trabajado, ¿cierto?, en la segunda oleada del salitre en el norte de Chile. Entonces, a partir de ciertas anécdotas como políticas, en los 80 sobre todo, me comenzó como a interesar esta relación como de la vida como de los obreros con el mundo de la minería. Entonces, ese como choque entre algo tan esencial, ¿cierto?, para la economía local, pero también hay una trastienda ahí que es cómo viven los trabajadores, cómo se relacionan, ¿cierto?, con esta industria. Entonces, ese fue como el génesis de mi investigación en relación a la minería. Entonces, uno de mis primeros trabajos con eso fue exactamente la primera huelga legal en 1981, que fue en Rancagua, en relación al cobre. Entonces, mis papás participaron en esa huelga y a partir de esas anécdotas realicé una serie de obras. No sé si podemos ver algo de eso. Sí, eso sería muy bueno que viéramos tu trabajo. Sí. Claro, aquí ¿Apagamos la luz o está bien así? ¿Se ve bien? Sí. La anécdota es en el fondo principal de esta exposición que se llamó Materia Prima en el Museo Regional de Rancagua y también estuvo expuesta acá en el Museo de Arte Contemporáneo. Fue que mis papás participaron en esta huelga y había muy poca información en la ciudad, ningún registro, ¿cierto? Como en la biblioteca. Entonces vine a Santiago a buscar esa información y estaba todo en la Biblioteca Nacional. Entonces, como intentar corroborar esa información, ¿cierto?, del acontecimiento de esta huelga, que fue súper importante, encontré ese vacío en la memoria. Entonces, por ejemplo, mi mamá recordaba ciertas cosas, mi papá otras cosas más genéricas. Entonces, a partir de esos dos elementos, ¿cierto?, mi mamá decía que había tirado como un proyectil a la policía desde el puente Paso Nivel. Entonces yo me conseguí unos permisos para ir a la media de Rancagua y según la cantidad aproximada de personas que recordaba mi papá, tiré un proyectil que era un ladrillo. Entonces tiré, no sé, 600 ladrillos desde el Paso Nivel. Si bien acá no se ve muy bien, por lo menos de donde estoy yo, entonces en esa pantalla que está al medio, yo invertí la imagen, entonces se llama Invertir la pirámide, el video, y tiro todos esos ladrillos, ¿cierto? Después queda un registro, una mancha en el piso, y está, ¿cierto?, el registro fotográfico. Y a partir de esa imagen que se genera, dije, chuta, voy a hacer como un monumento. No sé. Y generé, ¿cierto?, con láminas de cobre que tienen la dimensión de un ladrillo, amplifiqué esa mancha, ¿cierto?, y en el piso generé como este gran espejo gigante de láminas de cobre con la dimensión de un ladrillo y que uno se puede parar en el centro, ¿cierto?, y se refleja todo el entorno. Siguiente. ¿Avanzamos? Sí. Luego, un tiempo después, ¿cierto?, comencé a investigar como más, en el fondo, la relación de la minería con el mundo de la cultura, porque si uno se fija, siempre hay empresas que patrocinan mucho, ¿cierto?, proyectos culturales en diferentes zonas del país y en el mundo, ¿cierto? Hay un montón, por ejemplo, BHP, un montón de empresas mineras, Codelco, en algún momento lo hizo, ahora ya no demasiado. Entonces, a partir de esa inquietud, que me señaló un amigo que también es docente, que trabajaba en el Museo de Bellas Artes, entonces los Guggenheim se acercan a Chile porque querían hacer un museo Guggenheim en Santiago. Y nunca se realizó, entonces este amigo me cuenta esta anécdota que habían ido a conversar con el entonces director del museo, Milan Ivelic, y me pareció súper interesante y empecé a investigar, hasta que encontré unas cartas que escribió
uno de los integrantes de la empresa Guggenheim. Para los que no saben quiénes son los Guggenheim es una familia norteamericana de millonarios, multimillonarios, que gran parte de su riqueza la sacaron de Chile, de la extracción del cobre y del salitre. Entonces, al investigar encontré una carta de uno de los Guggenheim al presidente de Chile en la Biblioteca Nacional, donde le cuenta básicamente cómo es su relación con el país a nivel empresarial y cómo ellos ayudaron a industrializar la minería del cobre y del salitre. Entonces, si bien no se aprecia muy bien en esta imagen, pero yo hice un mapa conceptual con toda esa investigación. Esto fue en Galería Gabriela Mistral, que está un poquito más allá de la Alameda, ¿cierto? Y en el vidrio, ¿cierto?, escribí este mapa conceptual donde hablamos o donde expongo muchos datos de la cantidad de extracción mineral, cómo se traduce esa extracción mineral en dinero y cómo también en algún momento de la historia ese vínculo pasó a ser, ¿cierto?, estatal, o sea, la minería del cobre pasó a ser estatal, pero hubo un trato con los Guggenheim para que, ¿cierto?, poder comprar esa empresa. Y esa empresa no solamente eran empresas del cobre, sino que también del salitre. Estoy hablando de Chuquicamata, Minera del Teniente, ¿cierto? Son las mineras más grandes del estado, ¿cierto? Bueno, eran de los Guggenheim. Y también las salitreras de Pedro de Valdivia y María Elena, todo ese cantón era de ellos también. También gracias a ellos se electrificó el Norte Grande. Entonces, para Chile ha sido súper importante y eso me pareció súper interesante, como ese vínculo con esta familia para el territorio nacional es súper relevante para la historia y para la economía. Entonces, a partir de ese vínculo empecé a intentar buscar imágenes de ello y me fue súper difícil encontrar imágenes como en hemerotecas, la biblioteca, fui al norte, diferentes bibliotecas locales, todo. Entonces, por ejemplo, hice un avatar de Milani Velic que narraba la historia y que va contando, ¿cierto?, cómo se acercaron los Guggenheim a conversar con él, o un representante al menos, ¿cierto?, para ver la posibilidad de hacer un museo Guggenheim en Santiago. Y resulta que me contacté con Milan y me dijo que sí, que iba a conversar conmigo, pero al final como que se arrepintió y no lo hizo. Pero igual yo generé, ¿cierto?, un relato como con esa anécdota. O sea, igual hiciste su avatar. Exactamente. Hiciste una animación digital. Hice con una su animación cara. digital, claro, con su cara y él como que habla de ¿Y qué dijo él? No sabemos. Cuando vio su avatar contando la historia. Ah, no, se reía, sí. De hecho, le puse Nilan Nivelic, como que no le puse el nombre de él específicamente. Siguiente. Por ejemplo, hay una serie de mapas Noli o planos Noli, que son como los planos ¿cierto?, que determinan la densidad poblacional de las ciudades. Entonces, las ciudades industriales de Chuquicamata, Pedro Valdivia, Sewell, las traduje, ¿cierto?, en un material que es como una especie de rubber, una goma, ¿cierto?, que se usa en la minería para proteger los estratos, ¿cierto?, de los relaves, en el fondo para que no se filtre por la tierra. Entonces, estos son como una especie de, ¿cierto?, de gomas que se van deformando, pero que tienen el trazado recortado, ¿cierto?, de estas ciudades mineras que son súper relevantes en términos como patrimoniales para Chile. De hecho, Sewell es patrimonio de la humanidad. Chuquicamata podría haberlo sido, pero ahora está enterrada bajo la tierra de la residuos mineros. Siguiente. Y este trabajo es parte como de la segunda etapa de investigación de los Guggenheim en relación a Chile, y es una animación digital. Aquí no está funcionando, pero básicamente es como un Monte Rushmore, pero con los rostros de
¿De los Guggenheim? Sí, exactamente. A su izquierda, Peggy Guggenheim, que es cierto, una coleccionista de arte súper importante del siglo XX. Al medio, Salomon, que es como cierto, el patriarca de la Fundación Salomon Rohr Guggenheim, donde está este museo icónico, cierto, del Espiral. Y a la derecha, Harry Frank, que es quien le escribió la carta al presidente de Chile. En ese momento era Carlos Ibáñez del Campo. Sí, entonces estas cabezas se mueven, como que juegan entre ellas. Cuando se mueven sale polvo. Es bien como irónico ese video. Aquí son una serie de archivos que encontré donde evidencian como su relación, la relación como de las directivas de las empresas, como cómo se involucraban con la política local. Por ejemplo, para las elecciones de presidenciales, cuando salió Pedro Aguirre Cerda, bueno, ellos apoyaban al otro candidato, ¿cierto? El candidato de derecha, que no recuerdo quién era en este momento, pero sí manifestaban abiertamente cómo ellos iban a intentar, ¿cierto?, que el candidato que a ellos les convenía fuera elegido. ¿Y estos son recortes de prensa? No, Ya. son unos archivos que encontré en Coya, en el pueblito de Coya, que está el Mineral del Teniente, está Machalí, Mineral del Teniente, y al lado está Coya. Y ahí encontré esta información en unos papelitos, así, en un archivo que se llama Archivo de Coya. Y estaban todos arrugados, así como súper deteriorados. José, entonces tú haces como un trabajo de archivo muy intensivo en Sí. archivos tradicionales, pero usas mucho la tecnología. También, O sea, sí. estás como en los dos, digamos, en la biblioteca buscando fuentes primarias, ¿no? Es que y a la vez usando la tecnología de punta. Claro, es que es interesante eso porque los datos son súper importantes. ¿Por qué? Porque esa información yo la proceso de alguna forma, ¿cierto? Y puedo entregar, ¿cierto? En este caso, obras, ¿cierto?, que tienen una mirada en base a esos datos. Por ejemplo, todos estos archivos son datos, muchos son datos de carácter, no son datos duros, no son números algunos, sino que son información que tiene que ver más con apreciaciones de las personas sobre cómo se hacen o no se hacen las cosas. Dentro de esas cartas también estaban carta de Salomon Rohr Guggenheim al director de El Teniente en ese momento. Acá esto es otro proyecto que tiene que ver con Minera Los Pelambres, y es ya una serie de... La instalación del relave, no sé si saben lo que es un relave, pero un depósito de relave en el fondo son todas las aguas contaminadas que usa el proceso de la minera, ¿cierto?, para extraer el mineral, el cobre. Y todos esos desechos se van juntando, ¿cierto?, en un depósito. Y ese depósito genera, ¿cierto?, un montón de residuos, y esos residuos quedan estancados, ¿cierto?, en una especie de páramo estéril. Entonces, en Minera Los Pelambres, en este caso, del proyecto exterior de esa escultura que habían, tuvo una especie de desastre como arqueológico, porque enterró o se le dieron los permisos de manera muy extraña para que enterrara un parque arqueológico. Entonces, en esa escultura yo rescatábamos un poco esa imagen. Le voy a pedir a Constanza que suba de nuevo para seguir la conversación. Muy interesante, José. Te quiero preguntar, ¿la inteligencia artificial, a tu juicio, amenaza el arte? Eso he estado pensando estos días que me invitaron, y en algún momento, no sé si han visto los periódicos donde sale como algunas inteligencias artificiales dibujan, por ejemplo, el futuro de la humanidad, que son súper catastróficos, pero generan estas imágenes algunas son como a través de robots,
y otras son a través de algoritmos que generan estas imágenes. Y para mí no es tan preocupante esa generación de la imagen, sino que es hasta qué punto esa manualidad que tú hablabas del artificio hace un momento, nos como que interrumpe ese proceso creativo, porque es lo que nos hace humanos en el fondo, como tú decías, ese error, que no quede esa línea tan perfecta, es lo que nos hace humanos. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede generar, o qué distancia genera ese tipo de imágenes? Porque son matemáticamente perfectas. Sí. Entonces, Antonio, de hecho, este chat GTP y otros hacen guiones de cine, hacen guiones, scripts, o sea, hacen un guión, uno le pide, le pregunta, le dice los personajes y hace un guión. Y si uno piensa los guiones con fórmulas de Hollywood, o sea, los que son hechos bien, digamos que a tal minuto tiene que pasar algo, bueno, tampoco es tan distinto, o sea, de pensar que será distinto de lo que esa inteligencia artificial puede crear. Quiero preguntarte por algo a los tres, pero en particular a ti, que la inteligencia artificial sí está poniendo mucha preocupación, es esta cantidad de contenido nuevo que se va a generar por inteligencia artificial, como este y otros, puede tener un impacto enorme en crear más contenido xenófobo, más contenido racista, más contenido machista, más contenido de odio, y tirarlo, digamos, en Internet, en las redes sociales, pero en todo Internet. Y eso, frente a una sociedad que hoy día no tiene, o está recién empezando en la Unión Europea a poner regulación a las redes sociales, pero que en otros países, bueno, como el nuestro, no hay una regulación ahí. Y es un debate muy grande entre la libertad de expresión, que hay que protegerla, y por otro lado, toda esta cantidad de contenido que se expande y que afecta, desde luego, y ataca a la democracia, así como ataca también a personas, a minorías, a grupos discriminados de la sociedad. Yo creo que para responder a eso necesito de decirlo en francés. Muy bien, tenemos traducción, así que Ustedes son invitadas a coger los auriculares porque así se ponen los auriculares. sinon... Sí, contesta lo que sea más cómodo para ti. Non, c'est tout simplement que le sujet est nouveau et le sujet risque de devenir complexe, surtout dans la mesure où on se prête à certaines confusions. Alors, par exemple, dès qu'on parle de ce nouveau type d'intelligence artificielle qui font la une récemment, ce qu'on appelle des intelligences artificielles génératives ou des modèles linguistiques très grands comme GPT par exemple, là on se trouve face à un discours marketing très envahissant. C'est un discours publicitaire des producteurs de ces mêmes technologies qui, pour attirer les investisseurs, présentent ces technologies comme révolutionnaires. Et il n'y a pas de solution, ou il n'y a pas de meilleure manière de présenter une technologie comme révolutionnaire que d'agiter un certain nombre de peurs. Alors, la peur que, par exemple, la technologie puisse remplacer certaines professions, celle même de journaliste. Les journalistes se considèrent eux-mêmes menacés par GPT-3, par toutes ces intelligences artificielles génératives, alors qu'on voit que ces intelligences ne peuvent pas fonctionner sans un être humain en amont et en aval, sans un être humain pour les préparer et sans un être humain pour en évaluer la performance. L'exemple typique, c'est quand le journal The Guardian publia, il y a une année ou deux, un article entièrement, entre guillemets, écrit par GPT-3, l'une de ces intelligences artificielles, le même Guardian fut obligé tout de suite de déclarer que cet article n'était pas entièrement généré par l'intelligence artificielle, parce que, en réalité, il y avait des journalistes qui avaient suggéré à l'intelligence artificielle le sujet, qui avaient récupéré
plusieurs versions de la même réponse, plusieurs réponses à la même question, et avait concocté un article en ajoutant des morceaux de l'un et de l'autre. C'est un travail éminemment éditorial. C'est un travail d'écrivain, après tout. Donc le travail des écrivains, en l'occurrence, ou de toute personne qui travaille avec l'écriture, à mon sens, n'est pas en danger, mais il se modifie. Il se modifie tout comme, par exemple, pour remonter un peu en arrière dans le temps, il y a 40 ans, dans les années 80 du siècle passé, lorsque on introduisa un nouveau type de logiciel qui était les word processors, donc les logiciels pour préparer l'écriture, et ben là on imaginait que tout un tas de métiers allaient disparaître, typiquement les métiers administratifs et de secrétariat, ce qui ne fut pas le cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation dans laquelle chacun d'entre nous est en train de faire ce que auparavant était fait parfois par des personnes spécialisées, dactylographes ou assistants personnels, mais en même temps, la quantité de travail produit n'est pas diminuée. C'est tout simplement réparti entre plusieurs professions. En tant que professeur, je n'ai pas, à la différence de mes ancêtres d'il y a 50 ans, un bataillon de secrétaires et d'administratifs qui s'occupe de préparer pour moi, de taper par exemple pour moi des textes. Je dois taper mes propres textes. Je dois traduire mes propres textes. Je dois les mettre en page. Je dois même préparer, si l'on veut, les tableaux Excel relatifs aux performances de ce même texte. En même temps, ceci ne signifie pas que le travail par exemple, des administratifs ou de personnel de secrétariat a disparu. Il a changé. Il s'occupe d'autre chose. Il s'occupe énormément d'autres choses en réalité. Mais enfin, ça c'est un exemple parmi d'autres. Après, la deuxième question dans votre questionnement, c'était relative à comment réguler les contenus produits par ces mêmes intelligences artificielles. En fait, il y a un risque que ces intelligences artificielles, tout comme dans le passé, parce qu'on a eu quelques expériences un peu, disons, fautives, avec en particulier une intelligence artificielle qui fut lancée en 2016, je crois, par Microsoft, s'appelait TRAY, T-R-A-Y. Cette intelligence artificielle était censée simuler la personnalité d'une jeune femme, d'une adolescente en réalité. Et l'idée géniale de marketing de Microsoft fut de lancer cette intelligence artificielle sans l'entraîner auparavant pour que les utilisateurs de Twitter puissent lui suggérer des phrases, des opinions, des contenus et qu'elle s'entraîne en interagissant avec ces personnes. Vous me voyez arriver, ce qui se passa fut que, tout simplement, un nombre incroyable de racistes, fascistes, masculinistes et autres personnages pas sympas arrivèrent à s'organiser pour, grosso modo, faire une descente sur Twitter et, de manière organique et orchestrée, enseigner à cette intelligence artificielle toutes les pires opinions sur Hitler qui aurait été génial, à leur avis, et les femmes qui seraient toutes terribles. Voilà, donc des choses comme ça sont arrivées, et ceci, heureusement, a constitué une leçon, un enseignement important pour les concepteurs des intelligences artificielles des dernières années. GPT, DALL-E, sont deux intelligences qui produisent du texte automatiquement ou des images automatiquement, sont des intelligences artificielles qui sont hautement régulées, hautement filtrées et, je dirais même, sans peur de le dire, censurées. Ce qui détermine parfois des effets de distorsion qui vont malheureusement à l'envers de ce que les concepteurs souhaitaient. Je vous donne cet exemple très clair. DALL-E 2, donc cette intelligence artificielle qui produit des images, c'est tout simplement un logiciel, ou un site web plutôt. Vous arrivez sur ce site web, vous tapez une suggestion, ce qu'on appelle un prompt,
et l'image ou un certain nombre d'images vous sont proposées. Donc je pourrais dire, représente par exemple 7 personnes sur une scène à Santiago du Chili, mais ils sont tous des unicornes. Et donc, imaginez, c'est une image un peu ridicule du phoque, mais DALL-E 2 pourrait produire donc, cette image-là. Rien n'aurait empêché, si les concepteurs n'avaient pas pris en compte ça, que des utilisateurs puissent se servir de cela pour produire des images potentiellement problématiques. Cela pourrait être des images pornographiques, ou des images extrêmement violentes, ou des images qui troublent certaines personnes, si par exemple ces personnes sont affectées par ces images, peuvent être traumatisantes. Les images ont un pouvoir. C'est pourquoi les concepteurs de DALL-E 2 ont décidé d'entrer, de bloquer un ensemble toute une catégorie d'images. Les images violentes, par exemple, ne sont pas prises en compte. DALL-E 2, si vous dites à DALL-E 2, par exemple, dessine-moi l'image d'un massacre de 7000 personnes, va dire non, c'est impossible, je ne veux pas le faire. Si vous dites, et là ça commence à devenir un peu plus compliqué, de mettre en scène des personnages politiques, je ne sais pas, Piñera et Pinochet qui jouent au volleyball sur la plage, il va dire non, ça je ne vais pas le faire parce que ça pourrait être problématique, même si peut-être c'est de la satire, bon, c'est satirique, mais voilà, je ne vais pas le faire. Et à un certain moment, ils ont même décidé que même les images sexuelles n'allaient pas être proposées par DALL-E 2. Donc si j'écris de représenter une scène sexuelle, DALL-E 2 ne le fait pas. Le problème est que pour pouvoir mettre en place cette règle, ils ont dû exclure tout un ensemble d'images que, selon les concepteurs de DALL-E 2, qui étaient des hommes et étaient des hommes éminemment hétérosexuels, relevaient, selon eux, du corps féminin. Là, on en revient à la question de où est le corps. En l'occurrence, DALL-E 2 a décidé, pour empêcher la pornographie, que selon les concepteurs était seulement pornographie hétérosexuelle, et avec des corps féminins dedans, ils ont décidé d'exclure tout un pan de représentation du corps féminin. DALL-E 2, aujourd'hui encore, sous-représente les femmes. En général, habillées ou nues, ne les représente pas. Si vous dites, par exemple, donne-moi 4 images de docteurs, la majorité de ces docteurs, c'est des hommes. La presque totalité des personnages que DALL-E présente sont des hommes, sauf si vous vraiment n'insistez pas que vous voulez exclusivement des femmes, etc. Donc c'est une manière de provoquer, en cherchant à limiter, par exemple, des usages sexistes, potentiellement, de ces technologies, de provoquer un biais sexiste. Un biais qui va dans le sens de dire, finalement, quitte à ne pas représenter, non, pour ne pas représenter des images potentiellement pornographiques, je décide d'exclure toute la moitié de l'humanité, même plus. Voilà. Claro, y hace una representación entonces menor de las mujeres justamente por evitar aquello. Constanza, ¿qué pasa justamente con el deseo y la sexualidad en este mundo de algoritmos que conocen de nosotros casi más que nosotros mismos? Bueno, el deseo está en el cuerpo, pero no en el cuerpo orgánico. Es decir, está en este cuerpo que es un cuerpo libidinal, es una carne cruzada por lenguaje. La necesidad es carne, digamos, uno tiene sed. Luego querer tomarse, no sé, un jugo de frutilla y tomarse un jugo de frutilla contigo, ahí ya está atravesado por el lenguaje, por ahí pasa el deseo. Y me voy a tomar ese jugo de frutilla contigo y voy a decir, no era eso mi deseo y me voy a aburrir de nuevo, es decir, nunca encuentro lo que quiero, bueno, y vivir, ya sabemos, una cosa enredada y difícil, eso es la neurosis, es el campo de la neurosis. No sé si me explico. Ahora, cuando estaban hablando recién precisamente quizás qué es lo esencialmente humano, yo digo, bueno, el error o el campo del deseo justamente, me acordaba, hay uno de los capítulos para mí de los mejores de esto de Black Mirror, de la primera temporada, me parece que ¿se acuerdan este Voy y Vuelvo? Se llama así, ¿no? Para quienes no lo vieron, era una mujer, estaba con su pareja, él sale y se muere. Entonces se supone que hay la posibilidad de comprar un cuerpo replicante y poner
información, digamos. O sea, se piensa como si de alguna forma nuestra memoria o el alma pudiera estar en un, no sé, un chip y ponerlo en el cuerpo replicante, ¿no? Pensando en que fuéramos información, que es una manera de pensar lo humano. Ahora, y esto es verdad, digamos, la otra vez leía sobre el Arcor, no me acuerdo cómo se llama, el lugar donde la principal empresa donde la gente se congela, que parece que lo están congelando solo cabeza. ¿No era el mito de que Walt Disney estaba congelado? No es mito. Ahora es no. una empresa... No es mito, yo un beisbolista, ¿Es verdad? sí, es verdad. ¿Sí? Lo que pasa es que la empresa fue cambiando, hay uno que congelaron que se pudrió y no resultó, y le dejaron la pura cabeza. Y parece que están congelando cabezas, bueno, parece que es más barato, pero además la intuición es que da lo mismo el cuerpo, ese es el punto. Vamos a hacer información. La pregunta es si eso es lo humano o no. Bueno, este capítulo lo aborda increíble porque el marido de esta mujer, ¿cierto?, vuelve un cuerpo replicante exactamente igual al marido, además con toda la información del marido. Entonces el marido, si ella decía comamos sopa, él decía ya, sopa de tomate, porque él ya sabe que, qué sé yo, a ella le gusta la sopa. Es decir, él actuaría exactamente como él actuaría. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él, idéntico a sí mismo, digamos, este replicante, a ella le parece siniestro, porque el ser humano... Nosotros no somos información, hasta ahora, digamos. No somos repetición. Puede ser que uno esté con el marido 50 años, oye, tráeme la sopa de tomate. No, perdón, hoy día voy a comer sopa de espárrago y uno dice, está con otra. No sé, me explico, ahí tira un error. Estoy, no sé, ya. Y puede pasar, digamos, cuando las personas dicen, ¿se pegó en la cabeza? O yo me pegué en la cabeza, o de repente, ¡puf!, el error. Y el deseo, y el deseo ocurre en el campo del error. Si nosotros tendemos a pensar que el deseo es lo que queremos. El deseo no, es una incomodidad. El deseo se padece, empuja algo. Y eso nos puede incomodar mucho. Siempre pensamos el deseo en su versión positiva, queremos cosas, pero el deseo es la envidia, es lo que nos saca de esa comodidad, digamos, de ser igual a nosotros mismos, sin error. Entonces, lo interesante, bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? Devuelve al replicante y prefiere la muerte, prefiere la ausencia, prefiere hacer un duelo. Y eso a mí me parece sumamente interesante a propósito de que, ok, sí, la inteligencia artificial, sí, vamos a hacer quizás información. La pregunta es si vamos a querer seguir haciendo duelos. Quizás eso sea lo humano, es decir, quizás aún queramos, no sé, el error, ¿vieron? Vamos a seguir queriendo la muerte. Peter Thiel diría que estúpido. Bueno, pero quizás sí. Con esto termino para plantear este problema. Hay una filósofa que se llama Vital Ronell, que yo la encuentro muy interesante, divertida, media loca, digamos, en el sentido de que no escribe las cosas como clásicas ni lo que uno espera que se escriba. Y ella tiene un libro que se llama Crack Wars, las guerras del crack. Y ahí ella dice, bueno, hay una novela que es profética de nuestro tiempo, que es Madame Bovary, dice ella. Y por dos cosas, dice, porque bueno, el héroe de la novela es el boticario, el que le vende el veneno. Ese gana, digamos, ese es el del futuro, el que vende el veneno. Y además dice Bovary, que no se acuerdan, adicta a todo, digamos, a los amantes, a los libros, a la ropa, a los perfumes, todo, se endeuda, contrae una deuda. Y no tiene cómo pagar la deuda, le pide plata a todos los amantes, menos al que realmente la podía ayudar, que era el ex marido, el que la quería, y además con el que le daba vergüenza. Solo a ese no le pidió plata para poder pagar la deuda y se mató. Entonces lo que dice esta Vital Ronell es decir, bueno, en vez de morirse, porque eso es un cuerpo, en vez de morirse de vergüenza, ella prefiere morirse como una usuaria, envenenada, sin vergüenza, sin temor, sin temblor, sin deseo. Y esa es la bisagra. Ahora, yo hablo todo esto desde la literatura, pero en la clínica es muy radical. Intento transmitírselo. Hay una clínica, hay un tipo de acontecer o de malestar, que es la neurosis, que muero de vergüenza. Lo que pasa es que hoy día todas las categorías estandarizadas y el algoritmo más rato va a decir, si eso se llama depresión tipo 2, tómese su veneno, digamos. Es el boticario, ese. Y lo que nos ahorramos es esa responsabilidad de decir, bueno, sí, estoy muerta de vergüenza porque tengo una deuda. Vivir es una deuda, se paga eso. Entonces, si lo humano no es una esencia, no hay nada que uno pueda decir, lo humano es, no tengo idea, pintar un cuadro, porque la inteligencia artificial también podría hacerlo. O sea, una serie de cosas que desde luego las máquinas pueden hacer y cosas que no podemos hacer sin las máquinas. Como antes decía, ¿qué es cuerpo? Cuando estamos en Internet, el cuerpo está en otro lugar, digamos, ¿no? En lo virtual, pero es cuerpo. Entonces, ¿qué es lo esencial del ser humano? Yo diría, hay otra filósofa que me gusta mucho, Simone Weil, que decía, antes que tener derechos, y todos los derechos sí está bien,
Pero hay otra cosa que es más propia de las necesidades del alma, le llama ella. Dice, es la obligación. ¿Y qué es la obligación? Pagar la deuda por existir. Y eso es, quizá a propósito de la responsabilidad, que hoy día cada vez tenemos prácticas más desresponsabilizantes porque ya no podemos pensar en ciertas cosas. Es decir, ¿qué tengo yo que ver con que Putin está hablando de nuevo de bombas nucleares? No sé, pienso en otra cosa, digamos, no puedo pensarlo, puedo hacer un meme con suerte, pero no puedo pensarlo porque no tengo responsabilidad sobre eso. Pero sí tengo responsabilidad sobre mi pedacito de mundo que es, no sé, si vas a tomar un curso o algo, prende tu puta cámara o no vayas, digamos. Y eso es lo humano. Muy bien. Tenemos tiempo para hacer, yo creo que unas 3 preguntas, si son breves. ¿Hay micrófono? Sí, acá. Ya. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha, cierto? Sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, basado en todo lo que he escuchado durante este tiempo, quisiera hacer una pregunta bien directa. Directamente, ¿ustedes piensan que la inteligencia artificial directamente es un método que no es de autoaprendizaje, sino diseñado por humanos para aprender datos? Pero directamente en la conciencia decide la máquina. ¿Cómo ustedes creen que efectúa directamente el modelo de aprendizaje para poder dar conciencia a esos datos cuando los entrega? Antonio. Muy bien, gracias por la pregunta. I will answer in English now. No, eso no. Hay un debate enorme sobre la capacidad de las máquinas de ser inteligentes. Yo creo que hoy la cosa que ustedes han entendido es que yo personalmente no soy verdaderamente interesado por la pregunta, la cuestión de la inteligencia de las máquinas. Lo que me interesa es la artificialidad de las máquinas. Y yo lo que hacemos con mis colegas, con los otros investigadores, es de demostrar que las máquinas hoy no son enteramente artificiales. Jeff Bezos, el fundador de Amazon Mechanical Turk, en 2005 lanza una plataforma que se llama Amazon Mechanical Turk, que es utilizada hoy para entrenar las inteligencias artificiales. Y lo que decía en 2005 fue que esta plataforma servía para hacer una inteligencia artificial. ¿Ah? Significa que era una manera de imitar la inteligencia artificial. A hoy, enormemente hay muchísimos modelos que no son modelos, que son exclusivamente lo que en informática llamamos pipelines, conexiones directas entre un usuario y un productor de datos. Hay muchísimos ejemplos que son de empresas más importantes, como Google. Google en 2018 lanza una aplicación que se llama Google Duplex. Google Duplex fue una inteligencia artificial vocal capaz de telefonar al médico, al peluquero, por los que son concerne, y prender un rendezvous, ¿cómo se dice? Un apuntamiento. Esta voz sintética, en realidad, 40% de los casos de esta voz sintética fueron verdaderos seres humanos que imitaban la inteligencia artificial. Está así como un escenario que hay detrás, el que está como prendiendo las luces. La realidad es que no es una estafa, no es una excepción, es sistemático. Un otro ejemplo, en 2022, con mis estudiantes, fue en Madagascar. Madagascar es un país muy importante para la producción de datos para las empresas de inteligencia artificial francesas, porque hay relaciones que son históricas, que son postcoloniales y ahora aún coloniales, etcétera, etcétera.
Y en una casita en Antananarivo, la capital de Madagascar, encontramos 120 trabajadores que imitan una inteligencia artificial de Smart Camera, cámara inteligente. Cámara inteligente es una cámara de vigilancia que se encuentra en los supermercados franceses y que cuando hay un robo envía un mensaje a los cajeros, ¿eh? O las cajeras. Y estos mensajes se supone ser automático. El mensaje no es automático. Es un trabajador malgacho en Madagascar que hace eso. La cuestión es que lo que he presentado hoy como modelos de aprendizaje necesitan enormemente de trabajo y tal vez no son verdaderamente modelos, son simplemente pipelines, son simplemente conexiones entre una interfaz con un usuario y trabajadores de la otra manera. Si no es en tiempo real, como en estos casos, como de Google, como de Madagascar, es en el pasado, como por ejemplo por ChatGPT. ChatGPT fue presentado ya ahí hace 2 semanas como la revolución total de la inteligencia artificial y ayer Time Magazine ha publicado una historia que en 2021 había 200 trabajadores en Kenia que habían entrenado esta inteligencia artificial. No, es una pipeline en el pasado, pero es una pipeline también. Muy interesante. Todos los trabajos que también precarios en otros lugares y que estarían alimentando esta inteligencia artificial o haciéndole el trabajo directamente como en el supermercado, ¿no? Porque tiene que haber alguien mirando todo el tiempo ese supermercado y alertar entonces cuando ve algo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Puedo hacer mi pregunta en francés mejor? Claro. Bonsoir. En fait, ma question c'est la suivante. Vous pensez que l'intelligence artificielle va remplacer les travailleurs sans formation professionnelle ou qu'il y aura une sorte de innovation comme nous l'avons déjà vécu avec l'évolution industrielle? Muchas gracias. Je vais répondre en français là. Je crois qu'on a déjà répondu à cette question, mais je vais le refaire en français rapidement. Je ne pense pas qu'il y aura un effet de remplacement. L'effet de remplacement, c'est-à-dire de remplacer des êtres humains par des processus automatiques, malheureusement, n'a pas eu lieu dans le passé et ne va pas avoir lieu, à mon sens, dans le futur. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout simplement une augmentation de ce qu'on peut appeler un déplacement, outsourcing de processus vers des pays dans lesquels le travail coûte moins et moins cher. Et ceci concerne clairement des travailleurs spécialisés comme des travailleurs non spécialisés. Et ceci est dû au fait que le travail qui est délégué à des pays éloignés est souvent un travail qui est présenté comme un travail simple. Les personnes qui entraînent les intelligences artificielles ne sont pas des ingénieurs, ne sont pas des génies des données, sont souvent des personnes qui sont capables de dire, s'ils regardent 2 photos, ceci est un chat et ceci est un chien. C'est du sens commun, sentido común. Et ça, c'est la chose la plus, si l'on veut, dangereuse en termes aussi de ce qu'on appelle le deskilling, la perte de compétences potentielles dans nos métiers dans le futur. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta por aquí? Sí, adelante. Ya. ¿Será entonces esta censura en la inteligencia artificial una especie de moralidad humana? La censura que estaban hablando de la limitación, eso, ¿será una moralidad humana? Una moralidad humana. Como el humor. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Sí. O sea, la pregunta por cuál es el límite, digamos. No hay una esencia humana, podría no haber límite en el sentido. ¿A eso te refieres? ¿No? No, me refiero a la limitación que se generaba en la inteligencia artificial en esas plataformas que decían que se limitaba. ¿Será eso como...? Que se limitaba a que no hubiera imágenes violentas o que no hubiera imágenes pornográficas. ¿Será eso al final parte de la moralidad humana que se enseña en la sociedad, como la que uno crece?
Antonio, ¿qué piensas tú? Ok, alors là je vais encore répondre en français, désolé. La question est que, ma question serait, quel est l'envers de la moralité humaine? Une moralité artificielle, une moralité nouvelle qui pousserait, qui pourrait être générée par les intelligences artificielles mêmes. C'est difficile de l'envisager et surtout dans la vision de l'intelligence artificielle qui est la mienne et la nôtre, celle de mes collègues aussi, est difficile de dire que les machines sont capables de ce type d'autonomie, surtout d'une autonomie morale, d'être créative au point de pousser des nouvelles valeurs, hein, de proposer, de propulser des nouvelles valeurs. C'est clair que dans les exemples comme ChatGPT ou d'autres, on a un problème de standards humains qui sont appliqués à des processus automatiques. Je vais vous donner un exemple qui concerne aussi justement les personnes qui doivent après disons, classifier les données, étiqueter les données pour que, par exemple, les images soient filtrées. Hein. Il y a un problème, si l'on veut, de différence de standards moraux et éthiques dans différents pays. Ça peut être à cause de la religion du pays, ça peut être à cause des lois du pays. Certains pays, par exemple, sur les représentations pornographiques, ont des standards complètement différents. L'Europe et le Japon n'ont pas les mêmes standards sur ce qu'on montre même dans la pornographie. Hein. Donc, le fait de censurer un processus ou de censurer une image générée par une intelligence artificielle varie énormément si le concepteur est japonais ou européen. Et encore varie si les personnes qui analysent et qui entraînent les données se trouvent dans un pays ou dans un autre. Par exemple, en 2020, j'étais en Égypte où j'interviewais des personnes qui entraînaient des intelligences artificielles de reconnaissance faciale pour la Chine. Okay? Et qui entraînait ces images de corps chinois? Des femmes, des jeunes femmes non mariées dans la périphérie du Caire en Égypte. Ce qui est extrêmement problématique vis-à-vis des lois et des standards moraux en Égypte, encore aujourd'hui. Et donc, ces personnes doivent exercer une certaine prudence, on va dire, dans leur métier. Ils ne peuvent pas raconter à tout le monde qu'ils passent leur vie à regarder ce que des Chinois font à des milliers de kilomètres de distance, parce que ça pourrait être interprété comme une manière de, je ne sais pas, exercer une curiosité morbide. Ou alors, par exemple, on ne peut pas raconter, de l'autre côté, on ne peut pas raconter forcément à des personnes en Chine qu'ils sont espionnés par des personnes qui se trouvent à l'autre bout du monde. Donc c'est parfois des questions de confrontación entre estándares de moralité humaine. Es muy buena la pregunta, José y Constanza. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay una moralidad o ética humana que pueda imponerse sobre la inteligencia artificial? Cuando nombra eso, no puedo no recordar una película que tiene ese nombre, se llama Inteligencia Artificial, ¿cierto? Y el replicante del protagonista, que es un niño, ¿cierto? Se hace amigo de un gigolo, que es un robot. Entonces, ese nivel como de problemática de la moralidad es completamente distinto, porque no es ningún problema que exista ese tipo de robot que en el fondo da placeres, ¿cierto?, sexuales a las personas. Y es como tener, ¿cierto?, un juguete sexual así, robotizado. Pero el niño, a su vez, como está en esta oscuridad que no entiende bien cómo funciona el mundo. Para él como que no tiene nada de malo, porque también lo entiende como algo artificial, o un robot que es similar a él. Entonces yo creo que también se van modificando ciertos esos constructos de cómo se entiende la moralidad a medida que va avanzando y se va haciendo más compleja esa relación. Constanza. Yo
Yo voy a responder con la literatura, que son mis referencias que me gustan. Hay un crítico literario que se llama Gabriel Josipovici y que hace un ensayo que yo encuentro que es el más notable de todo sobre la lectura de la Biblia, dice, pero como crítico literario. Entonces dice, la Biblia se puede leer de dos maneras, de manera cerrada o de manera abierta. Cuando uno la lee de manera, porque la Biblia está escrita de manera muy loca, dice además, o sea, no tiene jerarquía, un texto muy loco y con historias muy locas. Y la teología, igual que la moral, lo que hacen es apretar esa locura para explicar. Entonces, dice, hay unos evangelios que son más teológicos, que cierran más el sentido, buscan explicaciones, y hay otros que son más abiertos. Entonces dice, por ejemplo, no sé, pues cuando Jesús, ¿cierto?, por primera vez le pide a Dios, así igual, pucha, no quiero hacer, no quiero esto. Y Dios y le dijo a sus discípulos, espérenme en Getsemaní, ¿se acuerdan? Primera vez que le fue a pedir a Dios, y Dios igual ya le había contestado a Abraham, a otros les contestó, pero él no le contestó, y además vuelve donde los discípulos y todos se habían quedado dormidos. Bueno, el cuerpo, ¿sí? Se cansa. Se habían quedado dormidos. Entonces hay unos evangelios, no me acuerdo si el del Juan o no sé qué, pero uno que Josipovich dice es muy teológico en este sentido. Dice, ya, ¿cómo resuelve esta cuestión? Mete un ángel. Pésimo recurso literario, además, y dice, bueno, va a estar todo bien, todo estará bien. ¿Escuchado eso? Entonces dice, hay otros evangelios más interesantes porque son abiertos. Entonces dicen, por ejemplo, cuando Mateo, no sé, Jesús está en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo deja así, abandonado. No, hay otros que dan como, sí, igual Jesús entendió que no sé qué, que esto era bueno, y lo deja así abandonado y va metiendo al lector en esto, en su sufrimiento, y dice, bueno, hay un tipo de fe acá que tiene que ver no con saber que las cosas van a salir bien después. Elige algo de eso, ¿no? Entonces, lo interesante que Josipovich dice en la vida, como la Biblia es un libro loco, con historias locas, y lo que muestra, digamos un poco que la vida es así, que a veces las cosas no tienen explicación. ¿Por qué Dios elige a Abel y no a Caín? No sé, la vida a veces es una mierda. Eso es lo que dice. El punto y lo importante de todo esto, la moral trata de explicar esto, no, bueno, es una mierda, pero te lo mereces porque, no sé, cualquier cosa, Dios viene el ángel, no sé, algo, ¿no? La moral es algo que está preescrito, como el algoritmo. Y es el problema, me imagino, cuando dicen, oye, di que acá esto está bien o mal, esto está bien y esto está mal. Cuando uno, cada vez que la moral, como la teología, dice, eso está bien o esto está mal, arruina todo. El costo de querer hacer el bien siempre es el mal, no sé si se han fijado, digamos, ¿no? Todos los grandes sistemas tienen ese costo. Entonces, ¿qué dice Josipovich? Dice, sí, es un libro loco la Biblia, pero también es un libro de respuestas. Muestra que la vida puede ser una mierda, que no tiene explicación, pasan cosas malas a veces, porque eso existe, el mal existe. El punto es que la Biblia también es un libro de respuestas. Frente a eso, no sé, uno mató a su hermano, el otro creó un pueblo, el otro arrancó, el otro buscó una salida, algo. Eso no se llama moral, eso se llama ética. Y eso es cada vez. Y eso es lo que hoy día olvidamos, los discursos repetidos. Lo que pasa es que hoy día a mí me parece también que con las redes sociales lo que eso provoca es pensamiento en masa. Esto es lo bueno, esto es lo malo, estos son los buenos, estos son los malos. Pero no hace que cada vez un ser humano tenga que poner el cuerpo y decir, ¿cómo respondo a esto? Sin garantía. Eso se llama ética, no moral. Y hoy día son tiempos súper morales. Y la moral, finalmente, nadie es bueno porque diga que es bueno. A veces hacemos cosas y hicimos el bien, digamos. Y lo que en la vida importa no es creerse bueno, es que algo sea bondadoso, digamos, el acto. Entonces creo que todas esas diferencias se pierden no solo por la cosa de la inteligencia artificial como técnica, sino como ideología de lo que es el ser humano, de ahorrarnos este problema de la ética, sí, el riesgo de tener que de pronto responder a la vida sin saber, sin tener garantías de ciertas cosas, con dolor de guata, con incertidumbre, es ahí donde realmente podemos decir eso somos. No somos antes de eso, no somos una esencia. Y querer ahorrarnos eso y que algo nos diga, como cuando uno va al psiquiatra, sáqueme este monstruo y dígame qué hacer, o inteligencia artificial, dígame qué hacer, bueno, sí, eso podríamos decir es descansar, es delegar. Lo más interesante que tenemos pues, es hacer con esta dificultad, con el misterio de la vida, que hay que hacer y enfrentarlo cada vez. Nunca está resuelto, nunca está terminado. Como el amor, como la democracia, que son todas cosas que se van todo el tiempo se vuelve a empezar. No basta con que alguien te diga, oye, dime que me quieres. Tú me dices, no, si te dije ayer, no me sirve eso. Tienes de nuevo que decir eso. La democracia es lo mismo. No es que alguien diga esto es democrático, o yo soy buena, o yo soy tal cosa. No, necesito que hagas, que siga pasando. Bueno, creo que has dado una muy buena respuesta, Constanza, de lo que preguntábamos al principio, qué es lo humano en este mundo de inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que describes justamente
probablemente lo que nos hace muy humanos. Quiero agradecerle a Antonio, a José, a Constanza esta conversación sobre inteligencia artificial, pero también sobre los seres humanos que viven vidas precarias acá, por la inteligencia artificial o por los mitos que hay en torno a ella. También cómo el arte se encuentra con la tecnología para mostrar, arrojar luz en aquellos momentos de la historia de nuestro país, por ejemplo, como lo hace José, y también cómo Constanza nos lleva a reflexionar sobre lo profundamente humano que es intentar ser ético y intentar ir encontrando respuestas en este mundo que cada día es más incierto, pero cada día más apasionante de vivir. Muchas gracias a todos y al Instituto Francés. Y a todos ustedes por venir.